Gracias hermanos de la Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Hoy el Señor nos ha mandado a nuestros hogares y no queremos quedarnos sin la palabra de Dios. Esperamos que todos ustedes estén reunidos en sus casas por familia, y si la familia es pequeña y hay otro hermano que está solo, hemos dicho que venga a su casa y escuche la palabra. No podemos quedarnos sin la palabra de Dios. Hoy es domingo 22 de marzo del 2020. Así es que hemos empezado un año precioso, maravilloso, donde el Señor está probando todo esto que está pasando. Yo siento en lo muy profundo que Dios nos está probando hasta dónde realmente mantenemos una comunión íntima con Él. Hoy vamos a tener siempre estudio de la palabra. Vamos a ver si lo hacemos en dos partes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 5 primero, y después a ver si nos da tiempo del 6 al 11. Velemos y seamos sobrios. Ahí en Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 5 primeramente. Vamos a orar primero. Papito, gracias por este momento. Señor, estamos en sus manos. Nos hemos preguntado, ¿qué más, Señor, tenemos que hacer? Padre, ¿hacia dónde tenemos que seguir viendo? Y la respuesta es hacia usted, Señor. Esta Iglesia Cristiana Fuente de Vida, que hoy nos has esparcido, Dios. Gracias porque los cultos familiares se habían perdido y que podamos reencontrarnos una vez más con nuestra familia en el seno de nuestro hogar. Aquel templo, el lugar está cerrado, pero Señor, tus templos, nosotros mismos, estamos vivos, Padre, y podemos levantarle a usted en alto siempre. Señor, bendice cada hogar, cada familia en este momento reunida de la Iglesia Cristiana Fuente de Vida, y es posible de muchas iglesias en Costa Rica y fuera de nuestras fronteras. Señor, el mundo, usted lo tiene patas arriba cuando usted quiera, pero nosotros somos sus hijos, somos su pueblo, Señor, y le agradecemos, le damos gloria, le damos honra, porque usted está en todo. En esta situación, usted ahí está. Señor, en sus manos ponemos este sermón para que llegue a cada hijo, para cada hija, que podamos crecer en el conocimiento más y más de su palabra y seamos verdaderamente libres. En tu nombre, Señor, cada hogar reunido de la Iglesia Cristiana Fuente de Vida estamos. Amén. Como le dije, hermanos, vamos a verlo en dos partes si podemos en esta mañana, 22 de marzo, domingo 22, y el tema, velemos y seamos sobrios, en Primera de Tesalonicenses. Voy a leer los primeros 5 versículos. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dice el 4: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Esta expresión, hermano, de los tiempos y de las ocasiones del versículo 1, esta frase nos recuerda la misma expresión que utilizó nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el libro de los Hechos, verso 7 del capítulo 1. Vamos a verlo así rápidamente. Hechos 1, verso 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Tiempo recalca probablemente la cantidad, duración o medición, mientras ocasiones recalca la atención y se centra en la calidad, el carácter o naturaleza crítica de los tiempos que nosotros hoy estamos viviendo. No tenéis, dice, necesidad, hermano, de que yo os escriba. Aquí el apóstol Pablo les habla referente a un tema conocido. No les está informando, sino los está exhortando a vivir a la luz de lo que ya ellos saben, de acuerdo a las enseñanzas del apóstol Pablo. En el verso 2
Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pablo trata sobre la incertidumbre del tiempo venidero, día del Señor. Este periodo es el tema central de una cantidad considerable de profecías del Antiguo Testamento. Ahí en Isaías, capítulo 13, verso del 9 al 11. Empiezo con el 9. Dice: he aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Verso 11. Y castigaré, dice el Señor, al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los sabios, y abatiré la altivez de los fuertes. En Sofonías, capítulo 1 también, del Antiguo Testamento, leemos verso 14 al 18. Sofonías 1, 14 al 18. Si usted tiene lápiz, anote, busque un lapicero y luego, porque yo quiero terminar, no estamos en vivo, pero queremos que la palabra nos quede y usted anote los pasajes que voy dando, porque quiero hacerlo rápido y al rato no le espero. Al rato usted domina bien la palabra de Dios, bueno, anote y después se queda, o si gusta le espero también. Bueno, Sofonías 1, 14 al 18. Dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de ennebrecimiento. El 16, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades y fortificadas, y sobre las altas torres. Quiere decir, algazara, ruido de muchas voces juntas. Tremendo eso. El 17 dice: y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá liberarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Lo que está pasando hoy, iglesia, solo Dios sabe, pero el mundo está en una zozobra terrible. ¿Serán esos principios más fuertes de dolores? Hay que estar preparado nada más. Y la enseñanza de hoy es estar anuentes, preparados, deseosos de ser salvos. Iglesia, también todo el libro de Joel es una exposición del día del Señor y lo describe como un terrible tiempo de juicio. En el Antiguo Testamento, la frase "el día del Señor" se utiliza para cualquier periodo donde Dios interviene en juicio sobre la tierra. ¡Wow! Hubo días del Señor predichos en el Antiguo Testamento que ya se han cumplido. En Amós 5:18, Amós 5:18. Amós 5:18 dice: ¡ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Pero aquí Pablo utiliza la expresión para referirse a la segunda venida de Cristo y el juicio venidero. Volvamos siempre a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2. Dice: el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Dice el versículo ahí al final. El día del Señor vendrá cuando nadie lo espera. El día del Señor se
inicia antes de que aparezcan los hechos del día del Señor. Hoy día, como lo ilustra un día común y corriente que empieza a medianoche, cuando no hay señales de inicio de un nuevo día. Pero cuando llega la luz del día y los sucesos comienzan a ocurrir, se hace claro que el día del Señor viene. Por lo tanto, este será el tiempo del fin. Cuando sucede el arrebatamiento, no habrá probablemente terremotos inmediatos, pero a su tiempo debido ocurrirán sucesos más importantes que dejarán en claro que el día del Señor ha llegado. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo menciona como la aparición del hombre de pecado, pero en el verso 7 se presenta la eliminación del que detiene el pecado. Ahí vemos en Tesalonicenses 2, verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Wow. Iglesia, estos dos sucesos importantes harán evidente que el día del Señor está en camino, aun cuando todo no ocurrirá al mismo tiempo. El verso 3, ahí siempre en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. En este versículo, el apóstol Pablo habla de los incrédulos. El mundo será absorbido por las preocupaciones de esta vida y estarán adormecidos en un falso sentido de seguridad y protección. Cuando digan paz, de la idea de no sentir sobresalto, seguridad, transmite la idea de protección de amenazas externas de Dios u otra persona. El mundo tendrá oídos sordos para repetidas advertencias del juicio venidero. Se utiliza el cuadro de dolores a la mujer encinta para detectar lo repentino del día del Señor, iglesia. Las primeras contracciones de una mujer vienen de improviso e inesperadamente. Así será la venida del Señor. Los versos 4 y 5, siempre en Primera de Tesalonicenses 5, 4 y 5, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Mas vosotros, hermanos, dice, aunque el día del Señor tomará por sorpresa al mundo inconverso, no sucederá así con los cristianos, porque estaremos esperándolo, anhelando su venida. Y este esperarlo y anhelarlo nos mantendrá conectados a Él 24 horas al día. Y nosotros, iglesia, conocemos eso. Eso no es nada más ni nada menos que mantener una intimidad con Él. Y hoy que estamos en nuestras casas, yo creo que ustedes y yo debemos experimentar más ricamente esta intimidad con nuestro Señor. Que Él nos hable, que penetremos totalmente y Él nos descubra nuestro entorno, nuestro yo. El apóstol Pablo llama en el verso 5 hijos de luz e hijos del día a nosotros los cristianos. Esto entonces presupone que el mundo es un lugar de tinieblas como la noche. Nosotros somos del día, somos de la luz. El mundo que nos rodea, el mundo exterior, es noche, es tinieblas. Iglesia, vivimos en una época moral y espiritualmente más oscura que la época del apóstol Pablo. Nosotros estudiamos la palabra y ya sobrepasamos todo eso nosotros. Por lo tanto,
La misión de los hijos de luz e hijos del día es mucho más grande hoy para nosotros. Pablo habla primero sobre el ser del cristiano. Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. El ser de cada uno de nosotros, el ser. Somos hijos de Él, hijos de luz, hijos de Jesús, hijos del Padre. Luego menciona en el verso 6 lo que el cristiano debe de hacer. Somos esto, pero debemos de hacer esto. Dice, por tanto, dice el verso 6, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Iglesia, los cristianos nosotros tenemos un reloj distinto al del mundo. Pues el reloj nuestro está sincronizado con el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El reloj del mundo dice paz y seguridad, según el verso 3. Mas el de nosotros, los cristianos, clama: ahora es el tiempo de despertar y velar y esperar en nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, unas preguntas que cada uno de nosotros debemos de hacernos. ¿Vivo velando como hijo de luz y del día? ¿Soy realmente eso? ¿Es usted realmente eso? ¿Soy yo realmente eso? Y por eso vivo velando como hijo de luz y del día. ¿De qué manera estoy ahora entonces velando? ¿De qué manera usted está velando? ¿De qué forma lo estoy haciendo también? ¿Dónde está centrada su vida? ¿Dónde está centrada mi vida? Oh, ¿en las cosas del mundo? ¿O en la segunda venida de Cristo? Que ya casi de eso no se predica, que ya casi de eso no se habla. ¿Dónde está centrada su vida? Vamos a pasar a la segunda parte. Y le titulo: Dios nos ha puesto para alcanzar salvación. Ahí mismo en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Vamos con el verso 6 al 11. Dice: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con esperanza de salvación como yelmo. Dice el 9: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien murió, dice el 10, por nosotros, para que ya sea que velemos, hay que velar, ¿está? O que durmamos, que nos hayamos ido ya, muerto, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Según los versos, iglesia, que leímos 6 y 7, la palabra nos dice que debido a que los cristianos estamos informados sobre los sucesos futuros, de acuerdo a su palabra, no deberíamos dormir en el sentido espiritual, sino velar, estar con la palabra, intimar con el Señor, escudriñar palabra más y más y más y más, y ser sobrios, velar y ser sobrios. Aunque todo cristiano está preparado para ir al cielo en el sentido de ser salvo, no todos estamos preparados en cualquier momento para presentar ante Dios la calidad de su vida espiritual. Según esto se nos llama a enfrentar el hecho de que Cristo juzgará nuestras vidas. Ahí en Romanos capítulo 14, Romanos 14, 10 y 11. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: digo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Wow. También en 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Dice la palabra de Dios: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno
reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y el versículo 8 de 1 Tesalonicenses 5, 1 Tesalonicenses 5, verso 8, ya vimos el 6-7, dice el 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con esperanza de salvación como yelmo, en contraste con los que hacen los incrédulos. El cristiano, nosotros debemos ser sobrios, llevando una vida disciplinada, no solo libres de borrachera, sino alerta a las realidades espirituales. El cristiano nosotros deberíamos poner la coraza de fe, tener la coraza de fe. Aquí aparece nuevamente la conocida triada de la fe: esperanza y el amor. Fe, esperanza y amor. Estos elementos esenciales en la vida de un cristiano deben perdurar. A diferencia de la falta de fe del mundo, con su amor a sí mismo y a las riquezas, los cristianos nosotros debemos poner nuestra fe en Dios y dar su amor a Él y al prójimo. Además de demostrar fe y amor, los cristianos debemos de adoptar la esperanza de salvación y vivir a la luz de la venida del Señor. Eso debe ser pan diario de cada uno de nosotros. Una frase diaria, un eslogan nuestro. Que somos salvos y que el Señor viene. Que el Señor viene y que somos salvos y que somos su pueblo. Vamos a ver el 9 y 10. Primera de Tesalonicenses 5, 9 y 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Iglesia, hermano querido, la palabra declara que no nos ha puesto Dios para ira a nosotros los cristianos. Y el verso 10 de 1 Tesalonicenses 1:10, 1 Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Iglesia, habrá ira en el día del Señor, pero será la ira de Dios sobre este mundo incrédulo que rechazó y se burló de Cristo. En Apocalipsis 6, del 12 Apocalipsis 6 del 12 al 17. Dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, como está pasando hoy, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Hay nerviosismo hoy día. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Y de la ira del Cordero, porque el gran día
de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Cuando pensamos en el juicio, hermanos, iglesia, cuando pensamos en el juicio divino, debemos dar gracias a Cristo por salvarnos de este horrible castigo al morir por nosotros. Dale gracias a Él, porque para nosotros no hay esto. Los que vivimos conforme a su palabra, y tenemos que hacerlo. Ya sea que estemos aún vivos al momento de la venida de Cristo o que hayamos muerto, se nos asegura que viviremos juntamente con Él para siempre. Y el último verso, primera de Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así como el arrebatamiento es una esperanza fortalecedora. En primera de Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. También lo es en la perspectiva de la venida del Señor. Ser salvos del juicio del día del Señor debería ser, iglesia, un estímulo constante para nosotros. Soy salvo, lo que pase, lo que pase, lo que pase. Soy salvo, usted es salvo, es salva, somos salvos. También es una doctrina que edifica entre nosotros los hermanos. Iglesia, Dios ha diseñado la enseñanza de sucesos futuros para producir resultados presentes en la forma de vivir piadosa de cada uno de nosotros. En 2 de Pedro 3:11 nos dice el Señor. 2 de Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Iglesia, la verdad doctrinal no tiene la finalidad de satisfacer nuestra curiosidad, jamás, sino de cambiar nuestras vidas. Una vez más repito, esta verdad del Señor jamás tiene la finalidad de satisfacer cualquier curiosidad nuestra, sino de cambiar su vida y de cambiar mi vida. Para nosotros los cristianos, el concepto de tiempo con el que vivimos debe de ser diferente del que tiene el mundo exterior. Porque Dios nos ha puesto, y según el verso 9, para alcanzar su propósito. Dios es quien dirige nuestros tiempos. El apóstol Pablo une las palabras salvación y alcanzar. La frase para alcanzar salvación, ahí primera de Tesalonicenses 5:9. Para alcanzar salvación. Significa que la salvación no es algo que recibimos con una actitud pasiva. No, sino que debemos alcanzar de manera activa. Usted no puede decir, yo no puedo decir soy salvo pasivamente, jamás. Yo no puedo estar pereciendo, acostado, o caminando, o de paseo, o sesteando, simplemente porque soy salvo pasivamente. No, esto tiene que ser activo, totalmente, tiene una actitud activa. Debemos de vivir, iglesia, sosteniéndonos de la salvación hasta el final. Usted es salvo, yo soy salvo. Y con esto sostenemos, de acuerdo a la palabra, y intimar con el Señor más y más. Esto se basa especialmente en la esperanza del Señor Jesús, que anhela que vivamos juntamente con Él. Es el verso 10. Ya sea que velemos o que durmamos. Pase lo que pase. El anhelo, el deseo del Señor es que vivamos con Él para siempre. Para responder al deseo de Jesús
que nos anhela más de lo que nosotros lo anhelamos a Él, debemos ajustar nuestro reloj espiritual para velar y vivir una vida diferente a como vive el mundo, que no conoce de Cristo. Y usted los tiene por todos lados. Pero tenemos que tener una confianza, una esperanza en el Señor, y que somos su pueblo, somos sus hijos, y andamos como Él quiere que nosotros andemos, y esperamos su venida. Padre Celestial, Papito, en sus manos estamos. Esta iglesia cristiana, fuente de vida, y los que nos pueden escuchar, Señor, este video, donde quiera que pueda salir, Papito, fluye en nuestras vidas. Espíritu Santo, tócanos más para poder tener deseos, interés, voluntad para servirte, para aceptarte, para buscarte. Señor, no somos nada, no somos nadie sin usted. Esta iglesia, la cual me ha permitido pastorearla por más de 35 años, no es de balde, no ha sido de balde. Señor, estamos en sus manos. En esta hora crítica mundial, el pueblo tuyo, papá, se levanta y te dan gloria y honra. Porque sea que vivamos o que muramos, somos suyos, somos de usted, porque usted nos anhela. Gracias, Señor. Sigue fluyendo en nuestras vidas más y más. En tu nombre, ahora y siempre. Usted nos ve donde estamos, cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en un rincón de la casa, del patio, pero con una fe inquebrantable, que te amamos, Señor, que te pertenecemos y que nada ni nadie nos va a arrebatar esta salvación más grande que usted nos ha dado al aceptar a su Hijo como nuestro único y suficiente Salvador. Padre, toca a aquellos que aún a usted no lo han aceptado de esa forma, para que puedan ser hijos suyos para siempre. Esto te lo pedimos ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Espíritu. Gracias, Señor. Amén.